Les voy a compartir pantalla para que veamos una ventana. Profe, pasó mucho el viernes pasado, que yo el viernes pasado Mira, no puedo estar. vamos a hacer un repaso muy rapidito de lo que pasamos el viernes pasado para acordarnos lo que vimos Ok, y profe. vamos a hacer algo nuevo. Espérenme un poquitito. Déjenme ver cuáles son las... Espérenme que estoy medio perdido aquí con la... Tengo tantas cuestiones abiertas acá que como que me perdí. Uno, funciones condicionales, ya. En lo que vimos el viernes pasado, yo les mandé un correo con todas las planillas que vimos la semana pasada y les mandé con las que vamos a seguir viendo. ¿Ya? Déjenme compartir bien ahora. ¿A quién se los mandó, profesor? Buenas Los noches. mandé a las personas que inicialmente Juanito le había enviado una invitación, son como 7 personas, no está el correo de todos ustedes. ¿Listo? ¿Ya? Deben ser los líderes de cada grupo, los delegados, entonces ahí les pido que Sí, se ubiquen con ellos. agregué, Estaba Rodrigo, Natalie, sí, Virna, agregué los delegados y algunos correos que tenía. claro. Yo sí ¿Ya? mandé eso no me percaté, profe, pero sí mandé la grabación. Y ahí le encargo para que lo vayan viendo. Ya. Ya, mire, cortito, la semana pasada vimos un par de tópicos para las personas que no estuvieron la semana pasada. Permitir. Esperemos un poquitito. Vimos. Ya. ¿Ven aquí el Excel? Que dice funciones de operatoria básica. Sí, se ve. Ese están viendo, ¿cierto? Ya. Entonces lo que vimos fue copiar y pegar funciones en forma rápida, ¿cierto? Cuando tirábamos de ahí del cuadrito o copiábamos hacia abajo. Vimos las funciones de fecha, ¿verdad? Que cuando le expliqué yo ahí que cada fecha para Excel, cada día es un número y a medida que uno va incrementando ese número, ¿cierto? Es un día y si es que uno quiere poner una hora en Excel, es una fracción del día. Las 12 del día son 0,5 en Excel. En la referencia no alcanzamos a verlo, es un punto importante que lo vamos a tener por acá. Vimos el total, la suma de totales, autosuma, suma, cómo elegir el número máximo, cómo elegir el número mínimo, cómo elegir un promedio. También vimos el kdécimo mayor y el kdécimo menor, que es cómo elegir cuál es el número 1, el 2 o el 3 de un grupo de números, ¿ya? De mayor a menor. Y si es que uno quiere elegir, si tenemos ordenados de mayor a menor, queremos elegir cuál es el segundo menor o el tercer menor. ¿Ok? Eso fue lo que alcanzamos a ver. Lo que nos quedó pendiente fueron las referencias que lo vamos a pasar hoy día. Y eso lo vimos con el ejemplo del kiosco de la tía Juanita. Entonces veíamos esta planilla que estaba media desordenada y lo que hacíamos primero, fuimos y marcamos todas las celdas, todas las columnas, digo. Las columnas las podemos marcar de acá arriba, donde tiene la letrita. Entonces tomamos las columnas ahí con el mouse, las marcamos todas y al darle doble clic, automáticamente se regulan los anchos de la columna. ¿Ok? Vimos que teníamos esa forma o que podíamos hacerlo ingresando a cada columna y seleccionando el ancho de la columna y ahí uno digitarlo. Pero la forma más fácil siempre era, como lo hicimos acá, ven que ahí los productos no alcanza todo, lo que hicimos fue darle un doble clic y con eso teníamos el ancho de la columna ajustado. ¿Ya? Cuando hablábamos de precios, ¿ya? Y hablábamos de dinero, lo que decíamos que siempre es ideal tenerle el formato de dinero y para eso lo apretábamos acá en esta abreviación que hay aquí arriba, que es el signo peso, o en su defecto podíamos elegir las celdas, recuerden que cada cuadradito se llamaba celda, apretábamos el botón derecho del mouse y nos íbamos a formato de celda, y ahí había una opción que era moneda, y ahí podíamos elegir pesos, dólares, euros o la moneda que nosotros quisiéramos. ¿Ok? Entonces lo dejábamos en pesos.
Profe, ¿Será peso? Sí, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted eso lo hizo la semana pasada? Es una acotación lo que voy a sí, decir. sí, sí. Eh, ¿Cómo se llama? Yo le puse harta atención la semana pasada y en la semana me apareció algo como lo solucioné con lo que usted me dijo. Le estaba colocando, no sé, pues del eje del 5 al 12 y me ¿Ya? aparecía el 5 de diciembre. Se cambiaba a fecha. Y ¿Ya? hice lo que usted dijo, formato de celda, Ajá. lo tuve que pasar a texto. Y yo pensaba que tenía que pasarlo a número. Y no, a número Pero, te pasa de distinta manera. Lo pasé a texto, probé con 4 o 5 de todos los ejemplos que aparecen ahí. Y bueno, con el texto fue como en el que más me dio, po. O sea, fue pero, como de la pena en el penetudo. pero era un Pero número que usted quería pasarlo a texto, ¿cómo no lo entendí eso? sí, profe. No a texto, sino que me salía, estaba como general, estaba en general por ¿Ya? defecto. Y era una fecha Y que estaba en general. sí, una fecha, me parecía una fecha, pero decía general, po. ¿Ok? Y yo dije, pero si está en general, y era como raro. Ya, la cuestión que le apreté varias opciones, número, para ver si es que me cambiaba a número, pues, como yo lo quería poner, 5 guión 12. Y siempre me aparecía fecha o me aparecía un número que era como los números que usted decía, porque siempre Excel te daba de un inicio y termina con no sé cuántos números, por decirlo así. Y el tema que lo solucioné poniéndole en texto. Y con texto me arrojaba el 5-12. Pero Así yo lo podía escribir, po, claro, con lo que números. pasa es que cuando uno pone texto, uno siempre puede escribir lo que uno quiera. ¿Ya? El problema es que si yo pongo, por ejemplo, aquí 5-12, ¿cierto? Y lo pongo como formato de celda, están viendo, ¿cierto? Y le pongo texto, entonces ahí le pongo 5-12, me va a dejar escribir 5-12. Pero si Es yo que lo que pasa es abajo, que yo quería colocar del eje 5 al 12, po, o sea, ahí no solo le ponemos entre ejes, por poner el caso del título. Y yo le pongo del eje 5 al 12, ¿cierto? Pero me lo arrojaba en fecha, a mí no me servía que me arrojara en fecha. claro, porque usted lo que necesitaba arrojar efectivamente era un texto. Usted Ah, le está entendido. diciendo desde el eje 5 al 12. Sí. Entonces, claro, si usted le pone fecha, eso le va a poner fecha. Pero usted lo que necesitaba es un texto. ¿Ya? Recordemos que cuando hablamos de las fechas, la gracia con las fechas es que después usted a las fechas les eh, puede hacer alguna operación matemática. Por ejemplo, ¿cuántos días si usted tuvo licencia desde el 14 del 10 del 2020? Ahí empezó su licencia. Disculpe. Formato de celda y le pongo fecha. Vamos a copiar el formato. ¿Se acuerdan que copiábamos el formato con la brochita? Vamos a copiar el formato en esas dos. Si su licencia Sí. empezó el 14 y su licencia termina el 28 del 10 del 2020, ¿cuántos días usted tuvo licencia? Entonces, para eso nos sirve tener la fecha en estos formatos. Aquí nos dio formato fecha, pero como queremos saber cuántos días, tenemos que ponerle formato de número. Entonces, si su licencia comenzó el 14 y terminó el 28, usted tuvo 14 días de licencia. Entonces, con las fechas en Excel también podemos hacer operaciones matemáticas. Ahora, lo que usted quería era decirle, yo quiero que vaya desde el eje 5 al eje 12. Y esto le tiraba un número, o si usted le pone formato de fecha, le va a tirar una fecha. Pero usted no quería eso. No, pero, Usted profe, quería en que le este caso dijera igual no, no es que del eje estuviese 5 en al 12. fecha, me arrojaba que estaba en general, en generales, y en generales Claro, me arrojaba que era como fecha. lo que pasa es que el general le va a arrojar el que más se parezca a un estilo. Si usted pone 5-12, lo más probable para Excel es que usted esté tratando de poner una fecha. Porque esos son los formatos normales de fecha, 5-12, por ejemplo.
ahí yo lo puse en formato de texto, por eso así. Si usted le pone así, 5-12, lo más probable es que le ponga una fecha. Aquí no lo pone porque esta celda ya la tenemos con formato de, las tenemos con formato de dinero. Pero Excel siempre va a tratar de acercarse a lo más normal, ¿ya? Si usted le dice 5-12, del eje 5 al 12, y le pone 5-12, lo más probable es que Excel piense eso es una fecha y le agregue el número correspondiente a la fecha del 5 de diciembre. ¿Ya? En ese caso, lo más fácil es poner 5 al 12. De ahí Excel no se va a confundir nunca. ¿Ya? Porque al tener letras, inmediatamente se lo va a tomar como texto. ¿Me entendió, César? Bueno, sí, Entonces, vale, si profe, usted le pone gracias. el guión, siempre va, en alguna ocasión, Excel se lo puede tomar como fecha. Pero si le pone 5 al 12, no hay ninguna opción que lo tome como fecha porque inmediatamente al tener letras, Excel asume que es un texto. ¿Ya? Sigamos con el repaso de la semana pasada. Entonces pusimos precio, aprendimos a ajustar las columnas, ¿cierto? Que cuando tenemos precio tenemos las formas de poner la moneda. El margen dijimos que era el cálculo del el precio menos el costo, era lo que íbamos a ganar por cada artículo. Y ahí teníamos una fórmula, ¿cierto? Toda la cantidad que está en D6 menos la cantidad que está en E6. Nos da un resultado. Y para copiar eso, podíamos hacerlo. Copiar. Nos ponemos en la celda abajo y le ponemos pegado especial y copiamos la fórmula. Otra forma es copiar, botón derecho, y tenemos todo esto que también son pegados especiales, pero ya están prediseñados. Ahí dice el pegar completo, pegar solo los valores o pegar la fórmula. Pegamos la fórmula y se repite la fórmula. Solo que aquí arriba era el D6 menos el E6 y acá se corre un cuadrado. Ahora es el D7 menos el E7. Y la otra forma de pegar rápido era ubicando este botoncito de aquí abajo, en ese cuadrito pequeño, y le damos doble clic y se pegaba inmediatamente para abajo. ¿Ok? Eran las formas de copiar una fórmula. Teníamos que, entonces ganaban 123 pesos por cada caja de jugo Durando en caja que vendía la señora Juanita. Y había vendido 3. Entonces el total de las ventas era el precio por la cantidad, el total del margen, el total de ganancias era el margen por la cantidad, ¿cierto? De ahí podíamos ir sacando. Aquí también le poníamos eso. Y después copiábamos las fórmulas con el cuadrito pequeño. ¿Ya? La mayoría yo creo que ya sabía hacer esto. La fecha decíamos que aquí la teníamos la fecha con formato número. Y como les explicaba, para Excel la fecha parte el 1 de enero de 1900. Por tanto, desde ahí hasta hoy día, cada día para Excel significa un número más. Entonces, para cambiar ese formato, lo que vamos a hacer es botón derecho, formato de la celda, y le poníamos aquí fecha. Y obteníamos todas las fechas correspondientes a esos números. ¿Ok? Vimos otras formulitas que decíamos, ¿qué pasa si queremos saber el día del mes? Ajustamos ahí. El día del mes, entonces poníamos la fórmula igual día. Abríamos paréntesis y ubicábamos la celda de la fecha. Cerrábamos y nos devolvía el día. Era el día 12, 30 del 12 nos devolvía el día 30. Si queríamos saber el mes, igual mes de esa fecha, nos devuelve el 12. Y si queremos saber el año de esa fecha, nos devuelve el 2013. ¿Para qué nos puede servir el dato? Si nosotros tuviéramos una cantidad enorme de datos, por ejemplo, en un pañol en la construcción, que tenemos que hacer ingreso y egreso de materiales, y quisiéramos saber, aquí tuviéramos una lista solamente, ¿verdad? De, no sé, se le pasó a Juanito Pérez un par de guantes, salieron 5 sacos de cemento, no sé, tantos metros de cable, y los vamos anotando por día. Después yo puedo hacer un resumen con algunas fórmulas de Excel y puedo consultar cuántos productos salieron de la bodega tal día, o cuántos productos salieron en total tal mes, o tal año. Podemos hacer comparaciones, después podemos hacer gráficos,
a través de esto. Si queremos copiar esas fórmulas para abajo, de nuevo el cuadrito pequeño y las copiamos. ¿Por qué las podemos copiar así? Porque aquí estamos haciendo fórmulas lineales. Le estamos diciendo que lo que está aquí, o sea, yo quiero que me devuelva el día del mes de este que está justo al ladito. Me voy, que me vuelva el día del mes de este que está justo al ladito. Entonces voy bajando uno. En todos voy bajando uno. ¿Qué pasa si yo quisiera que me devolviera siempre el día del mes del 30 del 12? Ahí tengo que hacer una celda referenciada que les voy a enseñar cómo se hace. Sigamos con el repaso de la semana pasada, después vamos al tema de la referencia. Dijimos que había otra forma que podíamos ver el día de la semana, que era la fórmula día SEM. Y quisiéramos saber, por ejemplo, primero tengo que poner el título, día de la semana. También nos podría ser útil día SEM, porque podríamos ver a qué día de la semana correspondía el día 30. Dice que corresponde al segundo día de la semana. Y yo les comentaba que el segundo día de la semana, ¿qué día es? Lunes. El lunes. La semana siempre parte el domingo. De hecho, si ustedes buscan en el diccionario domingo, dice primer día de la semana. ¿Ok? La semana siempre parte el domingo. Entonces, el segundo día de la semana, el lunes, nosotros trabajamos del segundo al sexto día. También, si quisiéramos ver, por ejemplo, qué día se consumen más guantes, yo les explicaba que en mi trabajo, que yo donde hacemos la cédula de los pasaportes, siempre el día que más pega tenemos, o que más arribo de documentos tenemos, son los días lunes. Y estadísticamente, los que menos pega tenemos son los días jueves. Y eso nosotros lo calculamos a través de este tipo de fórmula. ¿Ok? Después lo que hicimos la semana pasada fue calcular totales. ¿Ya? Primero, aquí hicimos las sumas. Vamos a insertar una filita. ¿Cómo podíamos calcular totales? A través de dos formas. Una es hacer una fórmula suma, paréntesis, y elegíamos un rango de celdas. Todas las celdas que queríamos sumar. Y cerrábamos el paréntesis. Esto ustedes ya tienen que haberlo hecho. Y otra forma era hacer autosuma. Elegíamos todo el rango que queríamos sumar y le dábamos uno más. Un sitio vacío y nos íbamos aquí arribita, donde está el símbolo de sumatoria. ¿Ok? Lo apretamos una vez y... ¿Por qué queda así? ¿Sabe alguno? Por el espacio de la columna. Por el espacio, porque la columna tiene muy poco espacio. Ya siempre que aparece esos gatitos es porque la columna tiene muy poco espacio. Entonces aquí uno va y da doble clic acá y se ajusta automáticamente. ¿Ok? Como la mayoría de los datos la habíamos ajustado a tres dígitos y el resultado tenía 4, por eso nos faltaba espacio. Entonces, si ustedes ven, la fórmula es la misma. Suma D6 a D20. Suma E6 a E20. O sea, la forma, si yo pongo sumatoria, también estoy poniendo la fórmula suma. Solo que lo estoy haciendo de una manera mucho más rápida. Y si las quiero copiar para el lado, como son los mismos rangos, o el rango incluye la misma cantidad de celdas que están por sobre, la copiamos para el lado. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Como digo, un repaso de lo que vimos la semana pasada. Si queríamos saber cuál era el precio promedio, había una fórmula que se llama promedio. Elegíamos todos los precios y decíamos que en promedio los precios de los dulces que vendía la señora Juanita eran 392. Si queríamos saber cuál era el producto más caro, poníamos igual Maxa. Max. Elegíamos todos los precios de la señora Juanita y nos decía que el producto más caro valía 1190. ¿Ya? Esa fórmula me puede aparecer para el producto, el precio máximo, o si por ejemplo estoy analizando las notas de mis alumnos, yo podría saber cuál es el alumno que tiene la mejor nota, ¿no? O cuál fue la mejor nota del curso, cuál fue la peor nota del curso. ¿Ya? Los profes ocupamos ese tipo de esas notas para de repente bajar la escala, por ejemplo. Si la mejor nota del curso fue un 6 o un 5,5, ahí uno regula y va bajando la escala. ¿Cuál fue la peor nota del curso? En este caso, ¿cuál es el producto más barato que vende la señora Juanita? Entonces poníamos la fórmula min, ¿eh? De menor. Entonces el producto más barato vale 200 pesos.
elegíamos cuál era el segundo, aquí parece que habíamos puesto el tercero más caro, porque había uno que se repetía. Eso lo vimos en la clase pasada. El tercero más caro. Si yo quiero saber cuál es el tercer producto más caro, igual a décimo mayor. ¿Se dan cuenta que cuando uno pone una letra, empiezan a salir como todas las fórmulas que parten con esa letra? Entonces, digamos, ¿cuál es? Si yo elijo la fórmula késimo mayor de este rango, punto y coma para separar, ahí aparece al lado de matriz, dice punto y coma, ¿cierto? Significa que eso es lo que yo tengo que incluir para separar. Y ahí donde aparece la K, yo le voy a decir, yo necesito el tercero más caro. ¿Cuál es el tercer valor más caro? Y le ingreso con un enter, 500 pesos. O sea, el tercer producto más caro es 500 pesos. Recuerden ustedes, si es que los dos primeros productos tenían el mismo valor, para Excel, el primero más caro en este caso valía 1.190 y el segundo más caro también vale 1.190. Entonces el tercero más caro vale 500. ¿Ok? Los podemos ordenar. Por ejemplo, aquí podríamos, para tener mejor visión, los tomamos acá y le decimos a Excel, vamos a donde dice datos, le decimos ordenar por, vemos acá, por la fila D. Vamos a ordenar por D, de mayor a menor. Entonces ahí tenemos, el tercero más caro es el 500, cuando lo ordenamos de mayor a menor. Si yo quiero saber cuál es a ver, para que tenga un dato distinto, ya sabemos que el precio mínimo son 200, pero hay varios que valen 200, 4, 5, 6. Si yo quiero saber el séptimo más barato, digamos, ¿ok? Porque esos valen todos 200. O pongamos aquí 201, 202, 203, 210, 220, para que haya una diferencia. Entonces quiero saber cuál es el segundo más barato, pongo igual, acá, y le digo késimo menor. ¿De qué rango? Del rango de todos los productos, punto y coma, y le digo que quiero saber el segundo más barato. ¿Cuál me debiera dar? El 201. ¿Se entiende? ¿Para qué lo podemos ocupar? Ahí va a ser dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Puede ser en un negocio para saber cuáles son mis listas de productos, puede ser los profes lo ocupamos mucho para el tema de las notas, cuáles son los alumnos o la nota más deficiente en una prueba, cuál fue el alumno, las notas más altas en una prueba. Por lo que les decía yo, ahí nosotros jugamos con la escala. Puede ser por un rango de precios, por ventas, por ejemplo, quién es el vendedor que está vendiendo menos. Si yo tengo un trabajo donde la gente comisiona, ¿cuál es el vendedor que vende más? ¿Ok? ¿Qué producto se está vendiendo más? Puede ser para un sinnúmero de cosas. ¿Ya? Esto fue lo que hicimos la semana pasada, así ya de forma rápida. ¿Estamos? ¿Dudas, chicos? ¿No? No, No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Michel? no, Michel, profe, no, profe. ¿lo puedo ver? Sí, lo vi, después igual Ya, miro la claro. clase. Sí. ¿Ya? Hay muchas cosas que obviamente ustedes han visto y que de a poquito vamos a ir avanzando. Lo que pasa es que partimos de lo más básico porque no todos lo saben. ¿Ok? Vamos para allá. Entonces esto lo voy a guardar por acá. Archivo, guardar como. Lo voy a dejar en mi escritorio. Hoy es 16 del 10. Vamos, terminamos con esto. Les queda viendo la referencia, que los vamos a ir viendo cuando veamos los ejercicios más adelante. Vamos a otra cosa, ahora con el módulo. Primero, antes de pasar las funciones, quiero que veamos los módulos de textos. ¿Ya? Hay varias funciones de texto, quiere decir que nosotros con un texto podemos extraer información que después también nos va a ser útil para hacer distintos informes. Tenemos que saber manejarla. Por ejemplo, espacio. ¿Cuántas veces a ustedes les puede haber pasado que se pueden haber encontrado un nombre como ese, por ejemplo? ¿Ya? Que no tienen buenos formatos, que, no sé, Gilberto, No se está viendo, en profe. vez de tener un espacio, tiene como 5 espacios. No está compartiendo pantalla, creo.
Ah, no se ¿no ve. aparece la pantalla? No, no se No, está profe. viendo. Déjenme ver ahora, espérenme. 90, no sé qué pasó. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, profe. Ya. Entonces les decía yo que vamos a ver las distintas funciones de texto. ¿Ok? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay ocasiones cuando encontramos, sobre todo ustedes que les gusta bajar harta información de internet, ¿cierto? Y no la filtran, y pescan, llegan, toman y copian. ¿Ya? Copian de un PDF. Y normalmente cuando bajan información de un PDF, muchas ocasiones baja muy desordenada. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden bajar una tabla, ¿cierto? De nombre y les baja desordenada, les baja con distintos espacios. Entonces una forma es de arreglarlos como les voy a comentar acá. Por ejemplo, ahí dice Gilberto Ulloa, pero entre Gilberto y Ulloa hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. ¿Cómo corrijo esto? Fórmula igual espacio o espacios. ¿Dónde está el texto? Ahí. Cierro la fórmula. Automáticamente quedó aún con un espacio. ¿Lo notan? ¿Sí? Sí, se veía bien. Así de fácil. Ahora, si es que ustedes ven, aquí hay una fórmula. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que ese nombre cambie? Copiar, y lo que hago ahora es pegar valores. Entonces ahora, ahí sí, tengo el nombre con solo un espacio. ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Ya? Sí, profe. Créanme, esto ayuda mucho cuando uno baja, típico que uno baja tablas de internet de un PDF y baja todo desordenado. Cosas como esta, que a lo mejor ustedes se van a encontrar con un montón de nombres que les va a aparecer, por ejemplo, acá, Rodrigo Pérez, con minúsculas. Y ustedes necesitan que el nombre de Rodrigo Pérez aparezca con un formato de nombre propio. Con formato de nombre propio tiene que tener la primera mayúscula, ¿cierto? Y las demás minúsculas. ¿Cómo se hace eso? Con la fórmula nom propio. Ustedes ponen igual nom propio, aparece ahí el paréntesis, van donde está el texto, cierran el paréntesis. Inmediatamente, eso se lo arregla. ¿Ok? Son fórmulas poco usadas, pero que créanme que sirven harto. Si ustedes después van y necesitan cambiarlo de ahí, lo copiamos. Copiar, pegar, pegado especial, valores. ¿Y agrega tilde, profe, esa función o no? No, porque recuerden que los nombres propios pueden ser con Sin tilde, como uno quiera. pueden ser con o sin tilde. ¿Ya? No hay falta de ortografía en los nombres propios. Lo único sí que cada nombre propio, por regla general, tiene que partir con una mayúscula. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos tener dentro de, veamos, vimos nombre propio, vimos el espacio. Minúscula o mayúscula. Si un nombre está todo en mayúscula y yo lo quiero en minúscula, igual, normalmente esto lo podemos hacer en Word, pero en Excel también se puede hacer. Con la fórmula me equivoqué. Minusc, como un abreviativo de minúscula. Vamos, sí, le bajamos a minúscula. ¿Ok? Minusc. Y si después, esta mismo, lo que lo dejo en minúscula, copiar, vamos a pegar aquí abajito, como valor. Cuando pego el valor, pego exactamente los mismos valores que aparecen acá. Recuerden que, miren, aquí dice Natalie Narciso, pero lo que hay en esa celda es una fórmula. ¿Ok? Una fórmula que está linkeada a una celda que es la A4. Si después yo cambio la celda A4 y le digo que ahora se llama Jaime Espinosa, cambia eso. Linkeada a la celda. Entonces, si yo quiero mantener el nombre, lo tengo que copiar como dato. Entonces aquí dijimos minúscula. Si yo quiero cambiar esto en minúscula a mayúscula, pongo igual mayúscula. Lo tomo ahí, lo cambio. ¿Ok? Estas son funciones que nosotros sabemos que están en Word, porque en Word incluso nos aparece por aquí una letrita, ¿cierto? Que nos dice minúscula y mayúscula, pero cuando está en Excel no la encontramos esa letra, porque no existe, ya que acá funciona a través de una función, valga la redundancia. Tenemos minúscula o mayúscula. ¿Ok?
¿Qué otra cosa? Aquí tenemos, puse varias. Extraer, hallar, izquierda, derecha, largo. Si por algún motivo yo quisiera saber cuál es el largo del nombre de Gilberto, ¿para qué me puede servir? No sé para qué me puede servir el largo del nombre de Gilberto. No llegué a pensarlo, pero si usted quiere saber la extensión de un texto, la fórmula largo. ¿Ah? Y todo el texto te dice que ese texto tiene 8 letras. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le agrego un espacio? También lo considera. ¿Ok? Los espacios también los considera como un carácter. Entonces son 8. Algo que es muy útil también es izquierda y derecha. Por ejemplo, si yo pongo la fórmula izquierda, me voy a un texto y cierro, me va a devolver la primera letra que ese texto tiene en la izquierda. Por ejemplo, una G. ¿Ya? La primera la primera letra que tiene el nombre Gilberto en la izquierda es la G. Después yo les voy a ir buscando ejemplos para que vayamos viendo el uso de todas estas funciones, ¿ya? Primero se las estoy mencionando. Si quiero saber la primera, por ejemplo, no solo la primera letra, quiero saber cuáles son las 3 primeras letras del nombre de Gilberto. Y tengo que poner cuál es el número de caracteres. Por ejemplo, las 3 primeras letras. Ya no me va a dar solo la G, sino que vamos a poner Gil, que no es nada personal, digamos. Lo mismo va a pasar a la derecha. Igual, derecha. Texto, Gilberto, y le vamos a pedir que nos devuelva las 4 últimas letras. ¿Ok? ¿Para qué normalmente podemos ocupar esto? Hay ocasiones, a mí me ha pasado en mi trabajo, que me piden codificar muestras. Entonces me dicen la zona. Zona norte, por ejemplo, típico que aparece zona norte, zona sur, otra zona centro y zona sur. Ah, mira, está bien. Zona centro y zona sur. Y después me aparece si es zona norte, voy a ver acá para que sean varias norte. Zona norte, varias zonas centro. Esto típico que me lo han pedido en el trabajo. Y varias zonas sur. Y de zona norte me aparece Arica, Iquique, no sé, el Hospicio. Y de la zona centro, no sé, Santiago, Viña y Talca, por decirlo, Rancagua. Zona sur, Chillán, Chiloé, Huaraz. Entonces, para no poner todo, para poder filtrar de una sola zona, a veces lo que se me pide es derecha, o sea, izquierda, y me piden tomar los 3 primeros números de la izquierda. Y después, que eso es norte, ¿cierto? Me piden igual izquierda, los 3 primeros números, los 3 primeros dígitos de la... Ah, ¿qué dice? Igual izquierda, y me van a pedir también de la zona, ¿cierto? Primero, el teclado me está jodiendo la idea. Yo tengo North Ari, y podría aquí tener la cantidad vendida, por ejemplo, 5. Entonces, aquí viene otra fórmula que les voy a enseñar, que se llama concatenar. Después me piden juntar estos 3 y hacer como un código. Entonces pongo una forma que se llama concatenar. Significa juntar. Entonces, voy a juntar el texto 1, que es North, punto y coma,
un slash. Como el slash es un texto, tengo que ponerlo entre comillas en Excel para decirle, oye, ese slash es un texto y no significa dividir. Punto y coma, Arik, punto y coma, slash nuevamente, punto y coma. Cada punto y coma es una separación. Y las ventas. Entonces, con eso creé un código que es zona norte, Arica, se vendieron 5. ¿Se dan cuenta? Ah, para eso sirve abreviar una palabra, profe. Por eso a veces, claro, porque es distinto, tú a veces puedes tener un concepto, yo te digo aquí zona norte, pero esto podría venir desde Chile, no sé, zona central, zona norte, después podría tener cada una de las regiones, entonces, dependiendo del trabajo que ustedes los manden a hacer, puede servirle el tema de abreviar una palabra. Puede ser que no haya ocasiones en que no lo ocupen, pero siempre es bueno saberlo. Claro. Entonces, si ustedes quieren abreviar una palabra, pueden extraer partes del nombre con esta fórmula que es la izquierda o derecha, y cuando ustedes quieren juntar, ocupan la fórmula concatenar. Esa fórmula es súper útil. ¿Ok? Les puede servir para este caso que es un código. La fórmula también, donde más se ocupa el concatenar, es cuando uno tiene, por ejemplo, mi nombre, Jaime, y tengo Espinosa acá. Yo quiero tener el nombre completo en una celda. ¿Cómo pongo? Igual, concatenar. Voy a buscar el texto número 1, el nombre, punto y coma. ¿Y ahora qué debería poner yo? Si yo quiero poner mi nombre, Jaime Espinosa. Comillas. Un espacio entre medio, ¿verdad? Comillas. Ah, un Comillas, espacio. slash, comillas. Claro, si yo pongo si yo no pongo nada, voy a buscar el segundo texto, me va a entregar eso. Porque no le dije que hay un espacio entre medio. ¿Cómo le digo que hay un espacio entre medio? Me pongo aquí arribita, o hagámoslo de nuevo. ¿Cierto? Voy y le digo, comillas, le digo, ojo, cuando es comillas solo es decirle viene un texto, pero como no le voy a poner ningún texto, le voy a poner solo un espacio, le dejo un espacio, cierro comillas, punto y coma, y elijo el tercer texto. Dice Jaime Espinosa. Eso también es muy útil, ¿ya? Normalmente se suele ocupar harto porque hay planillas que vienen con a veces con los nombres separados, hay planillas que vienen primero con el apellido y ustedes quieren ordenarla por nombre, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que hay ocasiones en que puede ser así. Jaime Espinosa, a mí en el trabajo normalmente la parte de remuneraciones que manejan primero los apellidos. Entonces me convendría quizás poner primero Espinosa Jaime. ¿Ya? Y eso lo puedo hacer con una celda concatenada. ¿Me siguen ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas, consultas al respecto? ¿No? Aquí envío en la pantalla a Ángelo, a Gilberto, a Alejandra. ¿No hay dudas? No, profesor. ¿No? Dale. Vamos bien, entonces. Entonces hoy día hemos aprendido ahí la fórmula. Y mira, aquí justo no teníamos concatenar. Vamos a ponerlo por ahí. Concatenar. Izquierda, derecha. El largo que, créanme que uno nunca sabe cuándo lo puede ocupar. Extraer. Una pregunta y disculpe que lo interrumpe. ¿Dónde va a quedar esta grabación? ¿En qué espacio? Mire, yo creo que yo la voy a subir a un... Creo que Juanito tiene una opción para mandárselas por un drive, o si no, yo se las subo a un YouTube y les mando el link. Ah, bueno. ¿Ya? Gracias. Ah, ya. Está bueno las dos. Súbala a su canal, profe. ¿Ah? Súbala a su canal. Nada más, pues, mi canal. Miren, extraer. Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer cuando necesitamos los tres primeros de la izquierda, ¿cierto? Y sabemos qué vamos a hacer cuando necesitamos letras o dígitos de la derecha. Pero, ¿cómo lo tenemos que hacer cuando necesitemos del medio? ¿Ya? Cuando necesitemos del medio, vamos a tener que hacer una fórmula que se llama extraer. Vamos a extraer la R. Entonces le decimos extraer, ¿desde dónde? De ese texto, donde dice norte.
punto y coma. ¿Qué vamos a extraer? Si ustedes quieren más detalles, váyanse aquí donde dice fx. Bueno, justo aquí no sale porque la fórmula no se llama extraer, se llama extraer. Ahí aparece. ¿Dónde está el texto? El texto va a ser norte. ¿Cuál es la posición inicial? ¿Desde qué? ¿Desde dónde va a partir a contar? Desde el 1. El 1 es la n. ¿Ok? Dice, vamos a contar desde 1. ¿Y cuál es el que tú quieres traer? ¿Cuántos números de caracteres tú quieres traer? Quiero traer, por ejemplo, 2 caracteres. Me va a traer no, porque le dije parte desde el 1 y extráeme 2. En este caso, si nosotros queremos solo la R, ¿desde cuál tendríamos que partir? Desde 3. Desde 3. ¿Y cuántos tendríamos que extraer? Uno. Solo 1. 1. De ahí extrajimos la R. ¿Ok? También hay ocasiones que voy a buscarle yo ejemplos prácticos de para qué nos sirve extraer. Pero créanme que salva bastante. Yo en la pega ocupamos mucho esta formulita. Entonces tenemos cómo extraer desde la izquierda, desde la derecha y desde el medio. Cómo juntar con concatenar, cómo hacer que un nombre tenga formato de nombre propio, cómo transformar un nombre en minúscula, en solo mayúscula, y cómo calcular el largo. Extraer. Hallar, algo parecido al extraer, pero la gracia es que ahí le vamos a preguntar dónde hay algo. Hallar. Texto buscado. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Por ejemplo, una H. Punto y coma. ¿Dentro de qué texto? Dentro de ese. Me falló. Espérenme un poquito. ¿Por qué me falló? Oh. Me faltó el número inicial. Ahí está. Me faltó el número inicial. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Hallar. Búsqueme la letra H. ¿Dónde? En el texto alto auspicio, que es el F5. Me dice, ¿y cuál es el número inicial? El 1. El 1 es la A, ¿cierto? La A es la 1, la L es la 2, la T es la 3, la O es la 4, el espacio es el 5 y la H es el 6. Entonces me devuelve el 6. Me dice, en todo ese texto la H va a estar en el 6. ¿Sí? Espacio cuenta también, profe, había dicho, ¿cierto? El espacio siempre También cuenta. Ya. También lo cuenta como un carácter. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? A ver que me traigan el cargador. Aprovechen de preguntar ahora. ¿Dudas que ustedes tengan de planillas que ustedes ocupen en el día a día? Así como Profe, César hizo su pregunta. yo Dígame. quiero hacer otra pregunta, disculpe. El profe Isaac hizo una planilla que arriba estaba numerada, así 1, 2, 3 hasta el 12. Y en una cambió la columna 3, la cambió como para donde estaba la columna 7, algo así. Y A eso ver. no entendí cómo lo hizo. El Pero profe la columna... hizo una acá. La ¿Cómo fue es? ocultando. Ujú. Exacto, también hizo eso. La ocultó. De las 12 a ese la ocultaba toda y dejaba 3, 4 así. Algo así como esto. Tienen Sí. 10 planillas, o sea, 10 columnas, y ustedes quieren visualizar solo las 2 primeras, por ejemplo. Sí, de veras. Por ejemplo, tenemos un nombre y aquí tenemos notas. Vamos a ponerle la nota 1. Ah, miren, este otro dato. Si ustedes copian el 1 ahí y ustedes lo tiran para el lado, ¿qué va a pasar? Les va a copiar Sí. solo unos. Sí.
Pues si ustedes ponen 1, 2 y 3, Excel ya entiende que eso es una secuencia. Y les pone 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está donde ustedes quedan. Pensemos que son las notas de los alumnos. Ah, Aquí ponemos, no sé, un montón de alumnos para abajo. Y tenemos notas, 5, 6, 7, 7, 5, 6. Y yo quiero saber solo, estoy revisando todas las notas y la verdad que no me interesa saber las primeras notas, quiero saber solamente la séptima nota. Y yo voy acá, marco las columnas y le pongo botón derecho, ocultar. Ese. ¿Ya? ¿cómo fue, profe? Disculpe que no vi esa parte. Enseguida, déjenme conectar el cargador para no quedarme sin batería. ¿Y ahí ¿Qué cómo puede la ser? recuperamos, profe? Entonces, ahí ustedes ocultaron. Vamos de nuevo a verlo. Entonces, a veces estas planillas se hacen muy extensas hacia el lado. Entonces, nosotros necesitamos visualizar una parte de esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Si queremos visualizar solamente la nota 7, vamos y ponemos acá. Marcamos todas las columnas que queremos ocultar y le ponemos botón derecho, ocultar. Y se esconde. ¿Ok? Y nos quedamos solamente con el nombre en las columnas 7, 8 y 9. ¿Cómo las recuperamos? Marcamos, ahí se nota por el abecedario, ¿cierto? A, B, I. Claramente ahí hay columnas ocultas. Claro. ¿Ok? El desfase. ¿De qué forma lo hacemos? Marcamos las dos, la que está antes y la que está después. Le ponemos mostrar. Y ahí se devuelve. ¿Ok? Eso es una forma. Otra forma, ¿qué pasa si yo tengo una caja de nombres para abajo? Miren, esperen un poquitito, voy a poner hartos nombres para abajo. Voy a agrandar aquí para que pase, se dé el efecto que quiero que se dé. Miren, está tan grande que perdí nombres para abajo y cuando yo me voy para abajo pierdo los títulos. ¿Ya? Imagínate, esos son 23 nombres nomás. Pensemos que esto es una lista con 50 alumnos. Pero yo ya ni sé qué nota estoy poniendo cuando voy aquí abajo. Entonces, aquí tenemos un dato que yo me ubico acá. En la celda nombre, la primera celda nombre, ¿cierto? Abajito, y me voy donde dice vista. Y le digo inmovilizar paneles. Entonces ahí se crea una línea, no sé si ustedes la alcanzan a ver, y si es que no, pruébenlo después cuando estén viendo el video. Se crea una línea y lo que yo hago es que voy bajando, pero ya no se me mueve el título. ¿Ya? Como que dejé ese panel, lo dejé pegado. Pero se pone la que quiero dejar pegada más la de abajo. No, me pongo debajo de la que quiero dejar pegada. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Si quiero dejar pegados los nombres, me tengo que poner debajo del nombre, justo debajo. Solo en la primera celda de la primera columna. Claro. Ahí puse movilizar paneles. ¿Ok? Si yo me pongo aquí, ¿cuál voy a dejar pegado? El primer nombre. Del 3 para arriba, voy a dejar pegado el primer nombre. ¿Ves? Me va a quedar pegado el primer nombre. Si yo lo que quiero dejar pegado es solo Nombres. los títulos, aquí ¿cómo lo devuelvo? Movilizando paneles. Si quiero dejar pegado solo los títulos, me gano debajo de los títulos y le pongo inmovilizar paneles. ¿Ok? Y me quedó el nombre pegado. Ahora, esto me inmoviliza así, en vertical y en horizontal. Por tanto, si yo me muevo para el lado, como yo le puse que me inmovilizara aquí, cuando llegue la nota 9, achuta, me equivoco. ¿Por qué? Mira, como me puse aquí, en la B, la A se quedó pegada. ¿Te das cuenta? Yo Sirve para pegar el nombre, me tengo que poner acá. Una debajo de la nota y una al lado del nombre. Entonces ahí pongo inmovilizar paneles y me inmoviliza los títulos y cuando voy para allá me inmoviliza los nombres también. ¿Te das cuenta? Entonces esto es súper útil cuando yo tengo planillas muy grandes. Sirve para no perderse. No sé. Para no perderse, porque después uno
cuando ya vaya en la planilla por aquí abajo, ya en el 50 o en el 100, cuando manejan muchos datos, ya se va perdiendo. Ya no tiene visión de los nombres y no sabes qué estás viendo arriba. Aunque en algunos casos, cuando tú pones el título justo aquí arriba y te vas para abajo, Excel aquí te muestra el título, ¿ya? Pero tiene que estar bien hechita la tabla. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Dudas que le hayan salido en alguna pega? Ya, yo creo que con las funciones de texto estamos bien ahí. ¿Qué otra función podríamos ver ahora? A ver, que no les complique tanto. Mejor veamos otro ejemplo. Déjenme, Profe, dígame. combinar así como gráfico, podríamos ser, o, no sé, o más No, adelante. no sé. lleguemos a los gráficos todavía, ¿ya? Los Ya, gráficos los vamos a ver porque es súper chulo verlos, pero vámonos a las fórmulas. Primero tenemos que ver unas fórmulas que son las condicionales. ¿Sí? ¿Qué significan las fórmulas condicionales? Hay ocasiones en que yo necesito que Excel me sume siempre y cuando se cumpla una condición. Por ejemplo, yo quiero que suele pasar con las notas. Veamos una planilla. No tengo el nombre en una lista del curso, pero... no la tengo acá. Hagamos una lista rápido del curso. Vamos a poner aquí, tengo a Angelo Mendoza, o le voy a poner solo el nombre. Rodrigo, Sergio, está por ahí, Marcelo, Alejandra, ¿no? Denise. Michelle está por ahí también. Pero si no están los nombres bien escritos. ¿Ok? Y yo quiero voy a ponerles notas. 4, 5, 7, 3, 2, 5,5. ¿Qué pasa si yo quiero saber cuáles son los que están aprobados, pero sin mirar todas estas notas? Yo tengo que poner una función condicional. ¿Cuáles serían los que están aprobados? Los que tienen notas iguales o superiores a 4, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser capaz de crear una fórmula que me diga, ojo, si esta persona tiene una nota mayor que 4 o menor que 4, está reprobada. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es una función que se llama si. Igual, si. Me va a devolver un número o un texto que yo le indique si es que la condición es verdadera y si es que la condición es falsa. La condición es la que llamamos prueba lógica. Entonces yo le voy a decir, si esa celda es menor que 4, y me dice, ¿qué hacemos o qué pongo aquí si es que esto es verdadero? ¿Qué deberíamos poner si la nota es menor que 4? El alumno estaría Reprobado. reprobado, ¿cierto? Entonces, como voy a agregar un texto, siempre los textos los pongo entre comillas. Entonces le digo reprobado. ¿Ok? Cierro. A la FIFA. Por tanto, le estoy diciendo que si es menor que 4, está reprobado. ¿Y qué pasa si esa fórmula es falsa? Lo que significa que la nota del alumno no es menor que 4. Es igual a 4 o superior. ¿Qué tendría que pasar con ese alumno? Aprobado. Aprobado. Ahí lo escribe, ¿lo puede escribir toda la misma fórmula, profe? ¿Al tiro? Claro, porque tú tienes la opción de ponerlo como texto. Ahora, si yo lo pongo como texto, tengo que ponerlo entre comillas. ¿Ok? Por tanto, ahí el alumno está Aprobado. aprobado. Si yo copio las fórmulas para abajo, cada vez que tenga una nota mayor que 4 va a estar aprobado, y cada vez que tenga nota menor que 4 va a estar reprobado.
¿De qué otra forma puedo ponerlo yo sin que lo que me decía Michel, sin que tenga que escribirlo? Puedo poner aquí arriba aprobado y aquí abajo puedo poner reprobado. Y hago lo que se llama una referencia. Pongo la misma fórmula. Si, paréntesis. Prueba lógica. La nota del alumno es menor que 4. ¿Qué pasa si el valor es verdadero? Está reprobado. Aquí ya no lo pongo entre comillas, porque yo estoy yendo a referenciar una celda, ¿cierto? Le estoy diciendo, si es que es menor que 4, ponme lo que está en la celda D2. ¿Y qué dice la celda D2? Reprobado. Y si es mayor que 4, quiere decir que si la prueba lógica que yo puse ahí es falsa, ponme lo que está en la celda De uno. D1. O sea, es aprobado. Esta es otra forma, profe, entonces. De evaluar. Es otra forma. ¿Te das cuenta? Entonces aquí ya no tengo que escribirlo ni ponerle comillas. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, tráeme lo que está en la forma, en la celda D2 o lo que está en la celda D1. Eso sí, hay que tener una observación. Porque como yo les dije, tal como cuando se copian las fórmulas, en Excel, si yo bajo 1, Excel también cree que está bajando 1 en toda la fórmula. Entonces, si yo copio para abajo, ese C5 se va a transformar en C6, ¿cierto? C6, Y ese D2 se va a transformar en D3. D3. ¿Y a mí me sirve que sea D3? No. ¿Ven? No, no, Aquí hay no datos sirve. que me sale 0. Porque como empieza a correr, aquí dice D4. ¿Y qué hay en D4? No hay nada. ¿Lo puedo solucionar? Sí, haciendo algo que se llama una referencia absoluta. Yo a Excel le digo, me pongo ahí y con el F4 lo aprieto una vez y aparecen esos dos signos pesos. Si lo aprieto otra vez, me aparece solo uno, y si lo aprieto otra vez, se cambia de lado. ¿Qué es lo que le estoy diciendo yo cuando aprieto el F4? Estoy diciendo, bloquéame la celda D, o sea, bloquéame la columna y bloquéame la fila. Por tanto, lo voy a hacer en los dos. Cada vez que yo copie esto, miren, bloqueé la columna, bloqueé. Le va a omitir, claro. Entonces, cada vez que yo copio hacia abajo, el C5 yo no lo bloqueé, por tanto, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11. Va a seguir bajando, va a seguir en su correlativo. Pero como el D2 y el D1 lo bloqueé, cada vez que bajo, dice D2, D1, D2, D1, D2, D1. No cambia, porque yo al poner con el F4, al ponerle un signo peso detrás, delante de la columna y delante de la fila, lo que hago es bloquearlo, que nunca cambie. Eso es lo que se llama referencia absoluta. Profe, pero sabe que hay que tener ojo porque algunos teclados traen desconfigurado el F4. Ahí tienen que apretar la tecla FN y F4 para que funcione. No necesariamente, porque el Excel funciona con el teclado. Ojo, ¿Sí? normalmente el Excel no debieran tener problema en ningún notebook poniéndole el F4. Lo que pasa es que el FN se ocupa normalmente para las funciones secundarias que tiene el teclado en el notebook del F, que a veces te aparece como en los parlantes, te aparece, no sé, Claro. otro monitor, para ese se ocupa el FN. Pero en Mm, Excel normalmente el F funciona. funciona. Ah, ya. Vale, ¿Ya? gracias. ¿Les quedó claro eso, chicos? Sí, profe. ¿Para qué otra cosa uno ocupa mucho la celda de referencia? Por ejemplo, son los que han trabajado, si tienen que transformar algo a dólar, pensemos que el dólar hoy día está en 780 pesos, o a una UF que esté en 28.500, por ejemplo. Eso es dólar. Entonces, si ustedes tienen aquí una cantidad de plata, ay, me salen muchos signos. Ustedes tienen esa cantidad de plata ahí. Ustedes quieren saber cuánto significa en dólar, ustedes tendrían que decir esa cantidad de plata dividido en lo que vale un dólar, ¿cierto? Entonces son 198 dólares.
¿Recuerdan donde vimos el otro día que era el dólar en moneda? El símbolo era el US dólar. Entonces podría decir que 154 lucas son igual a 198 dólares. Entonces, si yo los copio para abajo, ¿bien? Me va a dejar de dar datos porque obviamente el dólar está solamente en una celda. Para eso es fijo que siempre se ocupa esto. Eso. Entonces le ponen con el F4, fijan el K2, que es el valor del dólar, y después lo copian para abajo. ¿Sí? Lo mismo con la UF. ¿Cuántas UF son esa plata? ¿Cuánta plata? Dividido por el valor de la UF del día y lo fijan con el F4. Es igual a 5 UFs. ¿Ok? Los decimales ustedes ya saben, eso me imagino que lo deben haber hecho, que los suman de aquí, de aquel ladito. De aquel ladito le agregan o le quitan decimales. Bueno. Entonces ahí está en US dólar y ahí está en UF. ¿Ya? Eso se llama referencias absolutas. Cuando yo hago referencia a un número en particular y lo fijo. ¿Okay? Entonces, independiente de las celdas que yo me corra para abajo o para el lado, siempre va a estar referido a esa celda y no a otra, a la K2. Profe, disculpe, ¿Diga? también que me interrumpo ahora que me acuerdo también, hay muchas personas que les queda difícil sacar los porcentajes en Excel. Ya, El mire, 10%, el 19%, eso también lo... los porcentajes, recuerden ustedes que siempre un porcentaje es una fracción de 1. Por tanto, un 1 siempre va a ser un 100%, ¿cierto? Entonces, si yo quiero sacar el 10% de algo, en números va a ser un 0,1, va a ser la décima parte de 1, ¿cierto? 0,1, si yo lo pongo, miren, yo me puedo ir ahí, 0,1, ¿cuánto va a ser en porcentaje? 10%. ¿Lo vieron ahí? 0,1, si yo le pongo aquí en porcentaje, ¿cuánto es eso? Un 10%. ¿Ya? En Excel ustedes después le dicen, ¿cuánto es el 10% de 5,42? 0,54. ¿Le suena así? ¿Sí? ¿Gilberto? Profe, ¿podría repetir esa, por favor? Miren, ustedes siempre tienen que partir de la base, saber siempre que cuando hablamos del 100% hablamos de un entero. ¿Se acuerdan cuando veíamos en Matemática 1? Cuando veíamos las fracciones, hablamos que el 100% es un entero. Por tanto, el 10% es dividir ese entero en 10, ¿por cierto? Entonces, el 100%, 1 es el 100% de algo. El 10% de 1 va a ser el 0,1 de algo. Claro. ¿No? El 50% es el 0,5 de algo. Entonces, si yo un porcentaje lo expreso en números, por ejemplo, el 10% va a ser 0,1. El 50% va a ser 0,5. El 25% de algo va a ser 0,25. Y así va abajo cualquier porcentaje. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo saber yo qué porcentaje corresponde a eso? Súper fácil en Excel. Lo marco y me voy aquí donde dice porcentaje. Inmediatamente me dice que ese 0,1 lo transforma en 10, en 25 o en 50. ¿Ok? Y después las operaciones que yo haga con eso son súper sencillas. Yo le pongo, ¿cuánto es el 5,42 es el número por el 10%? ¿Va? El 10% de 5,42 es 0,54. El 50% de 5,49 es 2,74. El 25% de 19,88 es 4,96. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor, más que todo cuando toca hacer, por ejemplo, prestación de servicios y hay que hacer, por ejemplo, una boleta de honorarios. Bueno, me han preguntado también cómo lo saco en Excel y bueno, también eso lo podría explicar a los compañeros. Lo que pasa es que las boletas de honorario, hoy día creo que,
creo que cambió. Cuando ustedes hacen un servicio hoy día, ¿cierto? Ustedes ponen un monto, por ejemplo. No sé. Servicio de profesor. Servicio de docencia. A mí me pagan por horas. Valor hora, ¿cierto? Pensemos que yo hice una docencia de 30 horas durante el mes y me pagaron a 20.000 la hora. Escúchanos, señor, te rogamos. ¿Ok? Entonces, ¿ah? Sin constitución, sin constitución. Sí. Sería ideal eso, profe. Escúchanos, señor, te rogamos. No todo es plata en esta vida, muchachos, no todo es plata en esta vida. Así es. ¿Ya? Entonces ahí veríamos que el total sería un igual de la plata por la cantidad de horas, ¿cierto? Ok. Son 600 lucas. Pero a mí me Bueno. tienen que boletear, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el impuesto que hay que guardar o la retención? Si no me equivoco, creo que ahora es el 10,75, ¿no? Porque antes era el 10% nomás. Usted, Gilberto, tiene más claro eso, ¿no? Así es, profe. 10,75, porque antes era solo un 10%, pero ahora te colean el 0,75 por las imposiciones. Hay que pagar imposición, exacto. Obligatoria. Entonces, hoy día, de esos 600.000 pesos que yo cobré por mi servicio, mi empleador retiene un 10,65. Entonces yo le digo, igual a 600 lucas por 10,75%. Eso es lo que me va a retener el empleador. O sea, de las 600 lucas, los leones se van a quedar con 64. Total a pagar, la diferencia. Eso menos eso. 535 lucas. Claro, y ahí es donde tiene que ser uno vivo, decir, yo cobro 600.000 pesos más retención. Claro. Entonces ahí usted dice, no, yo cobro las 600 lucas más la retención. Porque si usted cobra 600 lucas, le van a retener esa plata. Que esa plata finalmente no es que se quede, en mi caso, no se queda el IP Los Leones con esa plata. Esa plata, el IP Los Leones, funciona como tenedor. El IP después la entrega a Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Porque esos son los impuestos que yo tengo que pagar. Ahora, si usted quiere cobrar más, tiene que pensar en su plata más el 10,75. Por ejemplo, si usted se tiene que dar, ¿cuánto serían el total? Si usted quiere dejar 600 para usted, sería igual a 600.000 pesos por 110,75%. Ahí como que cuadra, ¿no? Ahí sí. Porque el 110,75% de 600 lucas, ¿ah? Son 664. Compruémoslo. 664,500. ¿Da igual? No da igual. Tiene que ser más plata entonces. Sí, le faltó un poquito. Lo que pasa es que ese 10,75 nosotros lo calculamos en función de los 600. No los calculamos en función de Los 664. los 664. ¿Ya? Esos son típicos errores que también se cometen al calcular el IVA. Ahí lo que hay que hacer es una regla de 3 simple. ¿Cierto? Veamos. Si yo quiero, aquí debiera ser, déjenme pensar, para calcularlo. Si yo quiero, tendría que ser, no, debiera ser el 10,71. ¿Cómo sería el cálculo acá? A ver. Le dije eso. Si yo tengo... Ya. Debiese ser. ¿Cuál es la diferencia entre 100? Carrilando, déjenme pensar.
100 menos el 10,75, 89,25. Entonces, si yo quiero que el 89,25% de un total sea 600.000, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser el 10,75% de ese total? ¿O cuánto va a ser el 100% de ese total? Regla de 3 simple. Igual 100 por 600.000 dividido por 89,25. Le faltó. 600. El 89,65% van a ser 600.000. ¿Cuánto van a ser 100.000? Se equivocó. Le puse un cero más. No, le puso 9.25. Ahí es 89,25. Claro. Ahí sí. Ahí sí. 672,268,9. Veamos. 672,268,908. Ahí nos dio perfecto. Ahí hay que hacer, claro, uno tiene que calcular lo que yo me quiero quedar, ¿cierto? Los 600 lucas son el 89,75% del total, porque el otro 10,75 es lo que vamos a pagar de impuestos. Claro. ¿Ya? Entonces, si el 89,75 es igual a 600 lucas, ¿cuánto es el 100? Regla de 3 simple. Y nos queda que es 672,268. O sea, 672.268,908. Y si ponemos eso, ya sabemos que nos vamos a quedar nosotros con 600 lucas. Sí, hay que aprendérsela bien, profe, porque siempre cuesta. No es fácil hacerlo. No, y... no es fácil. Uno pueden, cuando vean el video, anoten esa formulita. Sí, tengan en cuenta compañeros que les van a prestar servicio por muchas partes, si la están prestando ya, uno se complica con eso. Muy útil. Y al final siempre termináis perdiendo plata, porque siempre uno es el que pierde. ¿Sí? ¿Ya? Eso, chicos. ¿Alguna otra duda? Vamos a juntar dudas, profe, para la otra clase. Junten dudas. Yo igual les mandé en un correo a las personas, a los líderes de grupo, a los delegados, no me acuerdo cómo le llaman ustedes, les mandé hartos ejercicios para que ustedes vayan practicando en la semana, a medida que tengan tiempo, se puedan entretener. ¿Ya? Hoy día lo que vimos nuevo fue repasar todas esas fórmulas de texto, que yo sé que en alguna oportunidad les pueden servir, pero lo que más me interesó de lo que vimos fue esto, la función sí. Créanme que esa es la función que más se ocupa, una de las que más se ocupa. La función sí, la buscar b, y esto después los podemos ir, se hacen unas funciones que se llaman anidadas, se van mezclando. La próxima semana los vamos a ver con unos ejemplos que tienen que ver con las remuneraciones. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha trabajado alguna vez en remuneraciones, pero es un show cuando uno tiene que hacer retenciones de distintas FP, de distintas ISAPRE, que cada institución cobra comisiones distintas, por ejemplo. Entonces ahí vamos a ir viéndolos con ese tipo de ejemplos. Dentro de lo que les mandé por ahí hay un ejemplo de una inmobiliaria que también, espérenme, aquí se los voy a mostrar. ¿Lo ven ahí? Que dice comuna, edificio, valor de departamento. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahí aparece cuál es el valor del departamento, ¿cierto? Los distintos tipos de pie, las ventas, y vamos, aquí ustedes tienen la planilla base, en el mismo correo yo les mandé el enunciado, que es un PDF, que les dice todo lo que ustedes tienen que hacer. Ahí les va a decir... Profesor, disculpe, buenas noches. Juan Ordóñez por acá, profesor. ¿Usted podría, más que nada, volver a indicarle a los delegados, en este caso nuestro, para que puedan enviar esa información que usted está dando ahora de los archivos que ha enviado, por favor? Ya pues, se lo vamos a recordar a los muchachos para que se lo hagan llegar. ¿Ya? Y si no, ustedes tienen mi correo porque le tiene que haber compartido Rodrigo o Rodrigo ahí, compártale mi correo, ustedes, los delegados, los que lo tengan, la mayoría de ustedes tienen mi correo. Ya, profe. Hay algunos por ahí cursos que a lo mejor todavía no he tomado. Y mándenme un correíto y yo por último ahí guardo los correos de ustedes, los que están viniendo, y se los envío de nuevo, no hay problema. Es que, de hecho, no revisé ese correo, profe. Cometí ese error, ahora sí los voy a revisar. No, pero eso no lo envié hoy día en la tarde, así que no es tan error suyo. Si estaba yo con unos temas médicos que me hayan fue ya imposibilitado verlo antes. Sí.
Ya, pero para que No. no nos perdamos, Entonces, ustedes van en ese correo van a recibir un PDF que dice práctica de Excel. Entonces dice, recupere de su carpeta archivo inmobiliaria. Inmobiliaria.xls es un archivo que yo les envié. Y ahí ustedes van a tener que ir haciendo paso a paso eso, miren. Inserte Ya, una profe. columna entre C y D, ¿cierto? En D4, póngale ese título y al final de que ustedes sigan todas las pautas, van a tener que llegar a eso, Ya. a través de una Pero planilla base que yo les envié, que es esta. los va a revisar, profe. Oiga, si están buenos, nos pueden regalar unos puntos al profe Peña. Los revisamos, No estaría malo. Los necesitamos. Nada los más. revisamos juntos. Miren, chicos, ustedes saben que esto no tiene, esto que yo estoy haciendo no cuenta con respaldo de sus carreras. Lo estamos haciendo más que nada porque, como de buena- a los que de no buena estuvieron onda. la semana pasada, yo cuando estuve con ustedes vi que, pucha, les faltaba ahí un poquito el Excel. Entonces, ahora que no tomé curso, tengo un tiempito y dije, ¿por qué no? Pues, como decíamos antes, no todo es plata y hay cosas que uno tiene que hacer por sus queridos alumnos. Sí, ¿no? Y lo otro, profe, que el Excel te cuento, hoy es muy completo y tiene, como usted mostró antes, se pueden hacer las mismas cosas como en 6 formatos distintos. En 6 formas distintas y Sí. es cosa de que uno después se vaya metiendo y le vaya sacando un provecho enorme. Es súper Podemos completo. hacer, oye, yo tengo, chicos, yo no quiero carrilearme, digamos. Yo empecé a ocupar Excel como en el año 2000, cuando me metí una pega y tuve la posibilidad de empezar a meterme en el Excel, me gustó, y créanme que solamente por saber Excel marca una diferencia importante porque hay gente que no lo conoce. Ah. Porque al igual que muchos de ustedes, yo creo que todos ustedes han ocupado Excel, pero sacar información con un Excel es otra cosa. Porque ocuparlo como una planilla para escribir nombres para abajo nomás, da igual. Pero cuando Claro. uno puede, todos estos números que aparecen aquí, uno puede extraer la información para saber cuál es la máquina. Ustedes saben que yo trabajo más en áreas productivas. ¿Cuál es la máquina que más me rinde? Puede ser ustedes, ¿cuál es la cuadrilla que avanza más rápido? Eso uno no lo ve todos los días. Puede ser que uno tenga una percepción de algo. Sabéis que esta cuadrilla es más rápida, pero ¿cuánto más rápida? Claro. ¿Un 10% más rápida? ¿Un 20%? ¿Te está ahorrando un viejo con esa cuadrilla? Y de hecho eso se necesita para hacer los rendimientos, profe, para hacer los presupuestos, que en eso estamos como estancados, más o menos nosotros, en nuestra sección. Por supuesto, el Entonces, tema de cuántos días tú te vas a demorar, cuánta hora hombre, cuánto, no sé, cada cuántas ciclos, cuánto se demora en vaciar, no sé, tantos metros cúbicos de hormigón, claro. cuánto te Correcto. rinde el fierro. El fierro te rinde, si a ti te dicen, no sé, una vara trae de 6 metros, pesa 20 kilos. A ti el fierro, ¿cómo te lo cobran? ¿Por vara o por kilo? Por kilo. ¿Por qué? ¿Cachai? Pero tú cuando instaláis metros lineales. Claro. Y esas diferencias salen de algún lado. Tú estás pagando kilos. ¿Y qué pasa si la vara viene, no sé, 2 milímetros más ancha? Te están llegando menos varas por cada pedido. ¿Sí? Eso significa que tenés que invertirle más lucas. Y eso uno no lo puede determinar si es que uno no lo estudia, no lo tiene en una planilla, porque son muchos números, mucha plata. Se manejan muchas plata. ¿Sí? Entonces, todo esto, el cobre, la instalación eléctrica, cómo se chorean, po. Todos sabemos que ahí hay un movimiento telúrico importante cuando se trata de cobre. Normalmente los rendimientos ahí son bajísimos porque el cobre es de lo que más se roban en la construcción. No shit. No, pues los clavos, bueno, yo tengo un pariente que trabajaba en constru, pues, bueno, llegaba con no sé dónde mierda se metía 2 kilos clavos todos los días, pues, bueno. ¿Ya? Y eso yo lo vi, pues, viejito. Sí, es verdad. Mira, Metales. yo trabajé en una empresa que hacíamos tuberías de cobre. Sin mentir, que se robaban unos discos de cobre como de 10 centímetros. Pesaban como 9 kilos y los metían dentro de la olla de la comida. Po. ¿Okay? Sí, compadre, el chileno para robar es muy ingenioso. Chicos, dejémoslo hasta ahí. Revisen lo que les fui enviando. Lo que vamos a hacer después, vamos a poner aquí las próximas semanas, vamos a ver el formato condicional. Este que aparece acá. Que vamos a ver bien cómo resaltar una celda, por ejemplo. Queremos resaltar todas las celdas acá que para todos los alumnos aprobados. Vamos a resaltar las celdas cuando el dato es mayor que
No, mejor vamos a ver cuando es menor que. A ver. Resaltar las celdas cuando el dato es menor que 4. Mire, profe, este teclado. Entonces ahí espera un poquito, Rodrigo. Resaltamos todas las celdas que eran menor que 4, ¿cierto? Entonces todos los alumnos reprobados, inmediatamente ahí los tenemos resaltados. Yo me robé un clavo, profe, uno solo. A la Ale la reprobamos. Mire, este es un edificio del tiempo de la colonia, que estuvo en la restauración de este edificio. Ese se lo sacó a don Jechu de las manos usted. Claro, es de un edificio del Palacio Pereira, profe, que lo restauraron completo. Ah, sí, pues estaba precioso ese edificio ahora. Usted estaba tirado, Yo lo estoy viendo. no, me lo llevo. Mire. Nada más. ¿Trabajó ahí usted? Sí, un clavo de la época, mire. No, está bueno. Yo ese edificio está súper cerca de donde yo trabajo y lo vi cómo lo fueron restaurando. Uno lo que iba pasando uno por fuera, ¿no? Pero creo que por dentro quedó precioso. Sí. Se puede ir a ver, parece ya luego. Ya, chicos, entonces ahí vamos a después ver todos los temas de los formatos condicionales y vamos a seguir con las fórmulas condicionales. Las fórmulas sí, si anidado, sí y o. Cuando se debe cumplir más de una función. Por ejemplo, podríamos decir que debe tener, para aprobar, tiene que tener una nota sobre 4, pero no puede ninguna nota ser menor a un 3,5, por ejemplo. ¿Eh? O podemos decir que está eximido de un examen, siempre y cuando su promedio sea superior a 5,5, pero ninguna nota sea un rojo. ¿Eh? Esas son condiciones que se va dando. Por ejemplo, podríamos darle un bono a don Rodrigo si su producción es mayor que 100 metros, 100 metros lineales de hormigón, por ejemplo, pero siempre y cuando su asistencia sea el 100%. Va a ir condicionado. Porque entonces tenemos más de una condición, ¿cierto? Primero, tiene que tener una buena producción, pero además tiene que haber estado todo el mes. ¿Okay? Y a veces ese tipo de condiciones se dan mucho. ¿Okay? Le vamos a pagar a un proveedor o vamos a poner un bono o le vamos a descontar a un pelado siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, los despidos, ustedes saben, a ti te pueden despedir sin pagarte ni uno si es que fallas 3 días seguidos o si es que fallas 2 lunes al mes. Eso todavía sigue. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir con esas fórmulas condicionales. ¿Cómo? ¿Esa sigue los 2 lunes? Sí. Lo sabía, menos mal que vivo. Sí, pues esa es parte de la ley. Digamos, te pueden echar, siempre te pueden echar. No, lo pueden echar siempre. Pero siempre que te echan, tú tienes derecho a una indemnización. Ahora, si tú fallaste 2, 3 días seguidos, eso ya se considera como abandono de trabajo y ya no tienes derecho a indemnización más allá de tus vacaciones proporcionales. Y si fallaste 2 lunes al mes, también pierdes derecho a indemnización. O sea, profesor, lo que tenía entendido yo son 2 días seguidos o 3 días en el mes. Y dos lunes. Son 3 seguidos, 2 lunes, y si son 3 seguidos ya son los 3 seguidos del mes, pues ya no hay vuelta. No es que tengan que ser mucho en el mes. Yo tengo entendido que son 3 seguidos por abandono, 2 lunes, y no tengo tan claro el tema de cuánto en el mes. Ahí como que me pillaste, no me acuerdo. Creo que alguna vez lo vi, pero también me fallan un día nomás. No he tenido nunca ni un caradura, digamos. Falten los viernes nomás, no falten los lunes, los viernes. Por ejemplo, hay que faltar los viernes. Es una muy buena lógica. Puede faltar los 3 viernes. Yo tengo una pega que trabajamos de lunes a sábado y los viejos siempre me faltaban los sábados. Se me caían las frescas. Pero ahí no se les podía echar sin ni uno. Ya, muchachos, lo dejamos hasta acá. Tuvimos un buen ratito. Profe, una consulta. Si le hablo directo al correo. Si le hablo directo al correo, como dijo, igual puede mandar el video por ahí de la primera clase y ya está. No, mira, el video de la primera clase yo sé que lo envió Juanito. Yo no pude tener acceso, pero ahí Juanito a lo mejor me va a ayudar a tener acceso para ver si es que lo subo a mi canal de YouTube. Ah, tiene canal, profe, ¿no? ¿Ah? Tiene canal igual que el profe. El negrito del flow. No, pero yo no le pongo color porque yo subo la clase. No. Pero, profesor, ¿cómo aparece? ¿Como Jaime Espinosa solamente? Sí, ¿o Jaime Espinosa no. No, Jaime Espinosa. Ahí lo vamos a buscar al tiro. El negrito del flow. No, y aparece el logo de la institución. Ah, ya. Sí, yo les subí a las clases a los chiquillos el semestre pasado las de minería. No teníamos idea, profe. No tenía idea, si yo tampoco que tenía canal.
No lo vaya a analizar el coreano loco nomás, profe. ¿Y cuál es su otro apellido, profesor? Villanueva. A ver. Sí, bueno, hay Sí. un profe que lo sube al canal igual. Hay un- Porque así lo Tenga veo. cuidado, profe, porque en YouTube anda un coreano que anda analizando videos de otro internauta. Mm. A ver, no está, espérenme, o era J. Espinosa y PLL. No, eso no Puede me ser. aparece. Depende de la página del. Profe, entonces, como dijo que iba a pasar más adelante lo de los gráficos, vamos a ver eso que vimos en un ramo con usted que era de programación, ¿se acuerdan? Claro, sí, ¿se acuerdan cuando digo programación de obra? La idea es Me- llegar allá. El método PERP, El método PER. que yo le decía el CTM, ¿cómo se llama el otro? ¿Se acuerda? Antes decía el CTM. Era el CPM. CPM. Sí, yo le decía el CTM y se reía el profe. El CTM. Claro, eso ahora necesitamos, profe, porque estamos en programación igual y empiezan a olvidar algunos temas. Mira, ahí después yo lo voy a subir porque ya ni recuerdo, que parece que lo subí con otra cuenta. Pero este video yo se lo subo y les mando el link. Ya ahí después ustedes ahí van a poder entrar a todos los videos. Entonces ahí la idea es subir las dos clases que llevamos. Sí, profesor, porque encontré un cantante, pero no lo encuentro usted. No, si igual le pongo, no crean. ¿Ya? Después de 2 piscolas le Jaime hago Espinosa y los todo. fugitivos de la cantina, po. ¿Ya? No, debe andar por ahí, ¿no? Muy lejos no está. Ya. Ya, muchachos, Ya, profe, se pasó. Entonces, cuídense. Gracias, profe. Gracias, Cuídese, Nos que esté estamos muy bien. viendo, nos juntamos el próximo viernes a la misma hora y seguimos. ya, profe, se Impecable pasó. que sigan viniendo los mismos, porque es una buena cantidad si uno se moría también. Gracias, profe. Listo, Gracias. chicos. Gracias, profe. Descansen. Cuídense. Cuídense. Buena semana para Chao, chao, todos. compañero. Igual. Chao, chao. Buenas noches, profesor. Gracias. Si está como Jaime Espinosa, profe, yo estoy suscrito. Tiene 8 suscritos. ¿Ve? O sea, usted y 7 más.